con Violeta Vázquez Rojas. Buenas noches, Jesús. Buenas noches a tu querida audiencia. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un día importantísimo que pasó el martes pasado, que fue el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Como sabemos, estos días declarados por la ONU suelen tener como objetivo que los gobiernos reflexionen y evalúen las políticas que han implementado orientadas a ciertos tipos de población vulnerable, como es, en este caso, el de los pueblos indígenas. Una pregunta muy natural que surge en el contexto mexicano es ¿cuántas personas indígenas hay en el país? Pero me parece que esa pregunta, más que tener una respuesta simple y obvia, llama a reflexionar sobre otra pregunta más profunda, que es ¿cómo determinamos que alguien es indígena o no en este país? Bueno, el INEGI tiene unos criterios interesantes, porque es la institución que se encarga de esta contabilización, y originalmente se manejaba únicamente el criterio de hablar una lengua indígena, ¿no? Entonces todas esas personas que hablaban una lengua indígena eran las que se consideraban indígenas y en realidad no había otro marcador, ¿no? Por otro lado, se han implementado criterios nuevos. Uno de ellos es uno interesante, que es la autoadscripción, es decir, se considera indígena por autoadscripción a todas aquellas personas que se reconozcan a sí mismas como indígenas o afrodescendientes, porque también esa categoría está incluida en los nuevos censos. Y un tercer criterio de identificación es el propuesto por el INPI, según el cual son o cuentan como población indígena todas las personas que pertenezcan a un hogar en donde el jefe o la jefa de familia habla una lengua indígena. Como vemos, es un poquito una mezcla entre el criterio lingüístico, pero que se amplía un poco más porque sabemos que uno de los grandes problemas en México es el desplazamiento de lenguas indígenas, ¿no? Entonces, mucha gente ya no habla la lengua de sus abuelos, pero no por eso ha dejado de pertenecer a una comunidad indígena. Entonces, estos son los tres criterios que se manejan y de acuerdo, pues obviamente con cada uno vamos a tener diferentes resultados en los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, con respecto al primer criterio, al criterio de la autoidentificación, en México se autoidentifican como indígenas, como pertenecientes a pueblos indígenas, 23.2 millones de personas según el censo del INEGI del 2020. Eso es 19.4% de la población. Ahora, como hablantes de lenguas indígenas hay 7.364.645, eso es el 6.1% de la población. Y según el criterio del INPI, que toma en cuenta la lengua materna del jefe de la familia, hay 11.800.247 personas indígenas en México. Bueno, como vemos, los números varían. Y también han cambiado, así como han cambiado los criterios de identificación, han cambiado las políticas, ¿no? Creo que es un error pensar que el Estado mexicano siempre ha tenido la misma relación con respecto a los pueblos indígenas o los mismos acercamientos, ¿no? Esas políticas han cambiado muchísimo desde la consolidación del Estado posrevolucionario, en donde la política prevalente era el integracionismo, donde se privilegiaba la homogeneidad cultural por sobre la diversidad y por lo tanto también se promovía la castellanización y el desplazamiento de las lenguas indígenas, no porque fueran malvados, sino simplemente porque creían que eso era lo mejor, ¿no? Integrar a todos los pueblos indígenas o a todos los indígenas dentro de una misma cultura nacional. Ese criterio, desde luego, no es el que tenemos ahora, ¿no? Después del neoliberalismo, donde se empezaron a reconocer distintas identidades, digamos, en el discurso, pero no en los hechos, porque en los hechos continuaron las políticas de despojo y de expoliación. Ahora estamos tratando de ver un Estado que trata de diseñar una nueva política y un nuevo acercamiento a esta relación con base en derechos, ¿no? Con base en pues empezar a solucionar problemas históricos, por ejemplo, de tenencia de la tierra, pero también en garantizar algunos derechos a la salud, derechos a la justicia y, por supuesto, con esta perspectiva tratar de preservar las lenguas indígenas
digamos, no nada más como objetos culturales, sino como garantes de acceso a otros derechos. Entonces, bueno, hay que seguir reflexionando sobre esto, pero bueno, el 9 de agosto nos dio una muy buena oportunidad para hacerlo y en la mañanera hubo una intervención larga y detallada de Adelfo Regino al respecto de todas las políticas que se han aplicado en este ámbito. Muchas gracias, Jesús, y un abrazo a toda tu audiencia. Como siempre, doctora, usted engalanando este espacio, Violeta Vázquez Rojas. Oiga, vamos